Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando este podcast. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí nuevamente en un episodio más de Misteria. Y bueno, el tema de hoy es un tema bien interesante que nos remonta a la década de los años 60, en un pequeño pueblito muy conservador en Virginia Occidental llamado Point Pleasant, donde diversos testigos afirmaron haber visto una extraña criatura de aspecto aterrador. Sin más, destapen sus chelas y disfruten del episodio número 4 de Misteria Podcast con el hombre polilla. Bienvenidos a Misteria Podcast, donde cada semana yo, Efra Castro, les platicaré a un grupo de amigos un caso real de asesinos seriales, fenómenos paranormales, críptidos, misterio y todo lo que le da miedo a la gente. Hoy, esta tarde, me acompañan para escuchar una buena historia Lorena. Hola, gracias por la invitación nuevamente. Gracias por estar aquí, ya es la segunda vez que nos acompaña. Ale, bienvenida. No, gracias por invitarme. Y espero que venzas tu pánico escénico. Bastante. Tú relaja la vena. Está bien, trataré. El tema de hoy nos transporta hasta la década de los 60, en Point Pleasant, West Virginia, donde diversos testigos afirmaron haber visto a una extraña criatura. Aquellos avistamientos darían lugar a una serie de catástrofes. Se trata de uno de los críptidos más simpáticos del que se tiene registro. Les hablo del Mothman u hombre polilla. ¿Habían escuchado sobre el Mothman? No, quizá mencionarlo, pero no, la verdad, tengo ni idea de qué. Oye, pero, ¿qué es un críptido? Bueno, un críptido es todo el animal o ser desconocido por la ciencia y que lo cataloga la criptozoología. En este caso como el Yeti, el monstruo del lago Ness, chupacabras, Ok. el Mothman. Ese es un Perfecto. críptido. Entonces, Disculpa mi ignorancia. bueno, pues vamos a comenzar con esta historia. Espero que les guste allá en casa y dice así. La noche de noviembre de 1963, en el parque de Arena High, Inglaterra, John Flaxon, de 17 años, quien iba acompañado de 3 amigos, el grupo de amigos se dio cuenta de que un objeto brillante se movía por encima de los árboles, algo que ellos describieron como una estrella. De repente los muchachos oyeron un chasquido de entre las ramas de un árbol, momento en que una criatura de apariencia horrenda, que ellos describen que era del tamaño de un ser humano, comenzó a acercarse hacia ellos. Tenía alas en la espalda como alas de murciélago. El grupo de amigos huyeron despavoridos. Aquella vez fue la primera aparición del Mothman. Entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967 es aquí donde empieza la historia más fuerte del Mothman. Bueno, en esa época, en 1967, el pequeño y conservador pueblo de Point Pleasant de Virginia, con 5,000 habitantes, un pequeño pueblo donde todo el mundo se conoce y en donde la vida es muy sencilla y agradable, pues los pobladores vieron su tranquilidad trastocada por la supuesta aparición de esta extraña criatura alada, a lo que los medios periodísticos locales bautizaron con el nombre del Mothman u hombre polilla. Todo comenzó el 15 de noviembre de 1966, cerca de las 23:30 horas, cuando dos parejas a bordo de su auto, Roger y Linda Scarberry, Stevie y Mary Mallet, viajaban por la carretera colindante al pueblo de Point Pleasant. Circulaban muy cerca de la zona TNT, un antiguo cementerio de armamento de la Segunda Guerra Mundial. Todo transcurría con normalidad en una noche en la que caía una fina lluvia, hasta que las dos parejas logran distinguir en la oscuridad una extraña figura de aproximadamente 2 metros de alto, color gris y con 2 enormes ojos rojos. Se trataba de una figura que tomó forma, momento en que la criatura desplegó unas enormes alas. Linda Scarberry narra lo siguiente: no podíamos creer lo que estábamos viendo. Esa cosa estaba allí, de pie, con un cuerpo casi humano. Tenía músculos en las piernas. Estábamos frente a él completamente aterrorizados. Nos miramos y salimos huyendo rápidamente. Aceleraron el auto a 160 kilómetros por hora. Pensando que estarían a salvo, siguieron su marcha a gran velocidad sin saber que algo aterrador estaría por ocurrirles.
pues durante el trayecto de escape a gran velocidad se dieron cuenta que la criatura los estaba siguiendo. Podían verlo por la ventana de atrás. Poco a poco la sombra de sus enormes alas comenzó a cubrir el auto. El miedo se apoderó de ellos e intentaron acelerar aún más el auto llegando a los 200 kilómetros por hora. A pesar de eso, la criatura los seguía a gran velocidad y no podían deshacerse de él. Linda narra: no hablamos mucho de ello, pero lo vimos durante todo el viaje. De regreso al pueblo nos siguió. Al llegar a Point Pleasant, la criatura dejó de seguirlos. Fue entonces cuando las parejas acudieron a la oficina del sheriff. Esa noche la policía salió a investigar la historia, pero no encontraron ningún rastro de esta misteriosa criatura. ¿Iba volando cuando los iba siguiendo? Sí, iba volando. O sea, ellos se arrancan, aceleran, se paniquean, ven todo ese pedo, se suben al auto, aceleran y ven que la criatura los viene siguiendo atrás, volando. ¿Y por qué el nombre Polilla? O sea, digo, espera. Sí, de hecho, porque dijeron que tenía alas de murciélago. sí, ajá, o sea, podría Pero- ser Batman. Es que no. De hecho, acabas de dar con una pista interesante. Continúo. Cuando Linda Scarberry llegó a casa, su amiga Doris DeWise le estaba esperando. Doris, amiga de Linda, nada. Cuando ellos llegaron, Linda entró a la casa y se desmayó. Llamaron a un médico para darle algo porque estaba histérica. Al día siguiente, el sheriff George Johnson dio una rueda de prensa en el juzgado para hablar sobre estas visiones. En la rueda de prensa se encontraban también los 4 testigos: Roger, Linda Scarberry, Steve y Mary Mallet, quienes narraron los hechos a los periodistas. La prensa local había publicado la historia y bautizó a la misteriosa criatura voladora como el Hombre Polilla, inspirados en la serie de televisión de Batman de los 60s, que no tiene nada que ver, pero según ellos Exactamente, o sea, era como Batman, ¿no? Doris recuerda perfectamente cómo se lo describió Linda. La cabeza parecía humana y tenía los ojos muy rojos, medio hombre y medio monstruo, podemos decir. Algo antinatural acechaba las colinas de West Virginia. Tal suceso llamó la atención de John Kelly, un periodista estadounidense e influyente ufólogo, autor del libro The Mothman Prophecies, quien no dudó por un segundo en aventurarse a Point Pleasant en búsqueda de esta misteriosa criatura. Todo parecía ser producto de una confusión o de algún otro factor explicable para algunas personas, pero esto era tan solo el principio, pues muchos más testigos se encontrarían cara a cara con el Mothman. Era inimaginable para ellos que tales visiones vendrían acompañadas de la tragedia. Durante los siguientes días, varias personas reportaron avistamientos similares, entre ellos 2 bomberos voluntarios que avisaron de la aparición de un gran pájaro de ojos rojos al sheriff George Johnson. El sheriff comentó que pensaba que los reportes del Mothman podrían ser fruto de la confusión de una garza o de gran e inusual tamaño, pero el reporte de los bomberos pusieron en duda la sospecha del sheriff, que aquella criatura se tratara de una garza. claro. Pero no mames, 2 metros. Sí, Porque o sea, es lo que dijeron. Alas enormes, o sea... Sí, no, o sea, como que realmente una garza, dices. Claro que no, sí, una o sea, garza. lo de siempre, querer tapar la realidad. O más bien no entenderla y quererla explicar de algún modo. Pero es que eso no es nuevo, hay cosas que evidentemente no tienen una explicación a veces. Pero es que es más fácil buscar algo para que no te dé miedo. De hecho, Porque hay sí. hay algo más, no Sí. eres el único. Y es muy común entre las personas escépticas cuando empiezan a sentir miedo, empiezan a buscar explicación a muchas cosas y dices, oh, qué Bueno, no raro. cabe duda que el miedo te pone a salvo. Cuando el escritor John Kerr investigó las misteriosas apariciones del Mothman, se dio cuenta de que algo muy extraño ocurría en la comunidad, pues la sensación de que algo estaba incomodando era muy notoria en los pobladores de Point Pleasant, pues logró descubrir que cosas muy extrañas comenzaron a suceder en las casas de los pobladores, ya que muchas personas habían visto o sentido alguna presencia, pero nunca se lo habían dicho a nadie, ni mucho menos al sheriff George Johnson. Desde el siglo XVIII, los granjeros han vivido muy tranquilamente sobre las tierras fértiles de Point Pleasant, hasta el día en que apareció por primera vez el Mothman. El contratista Newell Partridge, días después del encuentro que tuvo lugar en la zona TNT, afirmó ver una extraña criatura en su granero. Logró ver a un ser al que le brillaban los ojos. Describe que parecían 2 reflectores de bicicletas y culpó a dicha criatura de extraños ruidos, interferencias en su televisor y de la desaparición de su perro, un pastor alemán. El avistamiento de Mary Partridge tuvo lugar en Salem, Virginia Occidental, a 100 millas al norte de Point Pleasant. Hay informes contradictorios sobre la fecha del avistamiento, respecto a si este ocurrió el 13 de noviembre del 66, el 14 o el 15 de noviembre del 66,
Tal hecho se informó al sheriff después de que el avistamiento de Scarberry y Mallet fuera publicado en los periódicos. El contratista Merle Partridge, o Newell Partridge como a veces se le llama, un alias utilizado en los libros y periódicos, una noche en su casa cuando estaba viendo la televisión, tuvo una experiencia muy extraña, pues al mirar por la ventana, se percata de que un par de extrañas luces rojas brillantes o ojos se encontraban en sus campos. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche, y de repente la televisión se apagó. Un patrón de ondas muy fino apareció en el televisor, y al mismo tiempo el set comenzó a emitir un fuerte y agudo ruido. Sonaba como un generador en marcha. El perro estaba sentado al final del porche, aullando hacia el granero. El comportamiento del perro esa noche lo describe como extraño. Estaba actuando como si estuviese viendo algo. Newell tomó su escopeta de 8 milímetros y salió al porche. Vio las luces rojas circulares en movimiento a lo lejos. Su perro Bandit corrió hacia los campos y desapareció para no ser visto nunca más. Es que, bueno, justamente es a lo que se va al inicio, ¿no? Más bien yo creo que la gente no quiere que todos se enteren, porque digo, hay algunos que sí saben que no son los únicos. Y es así de, para que no se haga histeria colectiva y lleguen como a la chingo en del el mundo, duende, ¿no? Como el caso de Dona Que sí creo. Sí, claro, ¿no? O sea, No, y es que fíjate, porque lo que viene a continuación, o sea, de verdad, está bien cabrón, ¿eh? Pero realmente, o sea, como tú dices, o sea, puede ser como que el pánico de la gente y todo eso intenta explicar algo con sí, algo como, sencillo, ajá, ¿no? sí. Y sobre todo si no eres testigo, no vas a hablar de algo que no has visto. Sí, porque pues ya estás más susceptible a que alguien te está observando, ¿no? Y a lo Claro. mejor ese pinche vecino loco que están acá. De hecho, Eso casi no pasa. no, seguramente. Al día siguiente, cuando Merle salió al granero a buscar a su perro, encontró solo huellas de las patas. Por todas partes podía ver las huellas del perro Bandit. Eran bastante fáciles de encontrar, porque era un perro pesado. En la posición aproximada de donde habían estado las luces rojas, encontró huellas de perro dando vueltas en círculos, pero sin llegar a ninguna parte. No había otra pista de ningún tipo. Buscó a su compañero de confianza en las semanas posteriores al avistamiento, pero nunca encontró a su perro. Hasta el día de hoy no se ha explicado qué sucedió exactamente con Bandit después de que salió corriendo al campo. Semanas después del incidente, Partridge le dijo a sus amigos y familiares que no se sorprendería si alguna vez encontraran el cadáver de Bandit cerca. Cuando Merle Partridge se encontraba mirando el noticiero local por televisión, escuchó entonces el testimonio de las dos parejas que afirmaron haber visto un par de ojos rojos en la zona TNT cerca de Point Pleasant. Las parejas Scarberry y Mallet también dijeron que vieron a un perro muerto al lado de la carretera que había desaparecido poco menos de una hora después. Marlette Partridge informó de su avistamiento al sheriff George Johnson y dijo que cuando apuntaba una linterna en el campo cercano, los ojos se iluminaron como reflectores de bicicleta. Merle creía que los zumbidos de su televisor esa noche y la desaparición de su pastor alemán estaban relacionadas con el Mothman, que la gente había comenzado a ver. En entrevistas dijo que creía que el perro que vieron las parejas Scarberry y Mallet era realmente Bandit. Marcella Bennett, la noche del 16 de noviembre de 1966, circulaba a bordo de su vehículo. Ella, su hermano y su pequeña hija de 3 años iban a ver a unos familiares que vivían muy cerca de la zona TNT. Al llegar a la casa, observaron un par de luces rojas que se encontraban sobre un árbol, muy cerca de la propiedad. El hermano de Marcella quedó hipnotizado. En aquel momento, el hermano de Marcella contesta: "No, para, tienes que ver esto. Eso no es un avión". Marcella le dio el avión a su hermano y siguió caminando hacia el auto. Ella llevaba a su hija en brazos cuando de repente una figura se les acercó. Marcella pudo ver desde su auto a esta extraña criatura que ahora se encontraba frente a ellas. Medía 1,80, tenía plumas, era como un pájaro gigante, pero también parecía un hombre. Marcella no podía creer lo que estaba viendo, así que hizo lo que toda persona hace cuando se encuentra con el Mothman: entrar en pánico. Tenía los hombros y el cuello altos, describe Marcella. Ella intentó huir de ahí, pero no podía moverse debido a que se encontraba paralizada ante el terror que invadía todo su cuerpo. En total estado de shock, Marcella cae al suelo justo encima de su pequeña hija. No podía levantarse ni quitar su pesado cuerpo de encima. Pensó en ese momento que su hija ya se encontraba sin vida, pues el golpe y el peso de Marcella probablemente la habrían matado. Ella estaba totalmente desesperada por no poder moverse y quitar su pesado cuerpo de su hija, pues ella sabía que la estaba matando. Estaba en trance, relata Marcella. Finalmente pudo reponerse.
Tomó a su hija y comenzó a correr de vuelta hacia la casa. Cuando me levanté y pude mover los pies, dice Marcelo, me di cuenta que tenía las rodillas y las manos rotas, y como tenía el rostro enterrado sobre la tierra no veía. Me pareció que la criatura se iba volando por el sonido de las alas, un ruido tremendo. Para fortuna de Marcela, su hija apenas resultó con algunos golpes, pero se encontraba a salvo. Aterrados por lo que acababa de suceder, la familia se encerró en la casa, pero la histeria se apoderó de ellos cuando la criatura volvió. La familia, al estar expectante cerca de las ventanas y con las luces apagadas para no llamar la atención de lo que sea que estuviese acechándolos allá afuera, lograron ver nuevamente esta extraña criatura arrastrándose muy cerca del porche, mirando por la ventana. La familia entró en un pánico colectivo, pues llevaban rato intentando comunicarse con el sheriff George Johnson para pedir ayuda, pero no obtuvieron respuesta, hasta que finalmente la llamada de auxilio de la familia tuvo respuesta, y la policía se dirigió al lugar para investigar. Al llegar los oficiales se encontraban ante una escena inusual, pues la familia se había trincherado dentro de su propia casa. Los oficiales estaban sorprendidos al ver el terror que invadía la familia. La policía buscó en los alrededores de la casa y zonas aledañas durante varias horas de la noche, pero no encontraron ningún rastro de la criatura. Para Marcela se trató de la experiencia más aterradora de su vida, al igual que espera no volverse a encontrar nuevamente con este extraño ser. Marcela revivió el incidente durante meses y estuvo tan inquieta que necesitó asistencia médica para superar la ansiedad, pues hasta el día de hoy, 2019, Marcela vive atormentada con pesadillas y visiones. Cuando conduzco, siento que hay algo en el asiento de atrás, entonces freno en seco y me doy la vuelta para mirar. Aún puedo sentir su presencia, es un sentimiento horroroso. Para la gente de West Virginia, es uno de los mayores traumas que han experimentado, pues los testigos vivirían atormentados por visiones y pesadillas durante toda su vida. Oye, ¿pudiera ser que aún existiera? Espérate, espérate, que lo que viene no vas a poder dormir. Ay, ahorita ya voy a ver cosas, voy a soñar feo. No, por si. Ya tiene. Sueños extraños. El periodista John Keel se quedó literalmente a vivir durante semanas en Point Pleasant, ya que se produjeron muchas más visiones de esta criatura. La mayoría estaban aturdidos o asustados. A muchos les daba miedo salir durante la noche, relata John Keel durante una entrevista. Aquello se extendió por todo el valle. Una mujer de nombre Loretta Faye Campbell, en una entrevista realizada casualmente en las calles de Point Pleasant, relata su encuentro con este extraño ser. ¿Qué ha visto?, pregunta el reportero. No lo sé. Lo vi en el cielo y después se hundió entre los árboles y se movió un poco como si quisiera salir de ahí. Me quedé helada, fue algo terrorífico. Fue la última vez que lo vimos y fue suficiente. John Keel se convenció de que estaba pasando algo muy serio y real, pero nadie sabía lo que era esta extraña criatura, y mucho menos por qué estaba ahí o qué significaba. Se denunciaron más apariciones, no solo de la criatura, pues la situación estaba a punto de ser todavía aún más terrorífica. Bueno, justamente, ¿no? Lo que dices, que te quedas tan pinche traumado, entonces, ¿cómo será ese, o sea? No, y si lo viste... ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran visto algo así? Es que mira, el pedo es que es de que ya sientes su presencia, es así de, no mames, si te vayas a otra pinche ciudad, lo vas a seguir sintiendo, y es así de, no mames, o sea, ya no sabes qué hacer. Y justamente te lleva al borde de la locura, porque es como cuando despiertas y no sabes si es un puto sueño o es verdad, dices, güey. Esa maldita confusión. Sí, ¿no? Sí, o sea, ya de por sí. No, yo creo que pues lo que todos, ¿no? Al ver algo que está fuera, hablamos del alcance de uno, que muchas veces resulta imposible explicar, pues el pánico es lo que se apodera de ti. Claro. Y a lo mejor o te da para correr, o te da para no hacer nada, exacto, ¿no? Entonces, la víctima pasiva, que no hace Ujú. nada. Algunos periodistas que informaban sobre el caso llegaron incluso a ser acosados por las visitas de unos hombres vestidos de negro, que les aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema. Tal fue el caso que la periodista Mary Hyde, según su propia declaración, días después de los primeros hechos relacionados con las extrañas apariciones de este ser, se produjeron una serie de oleadas de avistamientos del Mothman, y el miedo a lo desconocido se apoderó de la ciudadanía de Point Pleasant. O sea, aquí hay algo que hay que remarcar.
se dan los primeros casos o reportes de los famosos hombres de negro. Ajá. O sea, aquí hay algo curioso, ¿sí? La película Hombres de Negro, que conocemos con Will Smith y Tommy Lee Jones, Ajá. realmente está basada en las leyendas de estos avistamientos, de los testigos que han visto a los hombres de negro. Y ellos pues toman parte de esa realidad y la convierten en ficción, ¿no? Entonces siempre Hollywood tiene algo tras la mano. Pero justamente no pasa esto de que dices, no mames, de huevo, si ya viste eso, dices, entonces no estamos solos, güey, hay algo más, o sea, Y ya para que haya alguien que te esté diciendo, ay, no publiques, no, eso es porque evidentemente Exacto. lo saben, ¿no? Porque si dices así como que quieres ver el lado positivo a las cosas y dices, no mames, no quieres que se haga histeria colectiva, ¿no? Ujú. Pero Exacto. por otra parte dices, güey, no mames, de huevos esos güeyes saben que hay algo más, ya lo vieron y quieren como tal investigar y todo ese pedo. Entonces sí está como que las dos cosas y por eso sí te estresas demasiado. Ya llega el punto de que lo estás en la cama y dices, no mames, ¿será cierto o no será cierto? Y sigues investigando Sí. cada vez más. De hecho, Ya valiste sí, madre. o sea, estos casos lo que hacen es que se meten en tu cabeza y dices, rayos, ¿cómo rayos pasó esto? Y más que tenemos también historias aquí que Ah, no, claro. se asemejan así, dices, ay, caray, ¿no? Sí. Y yo no le creí. Con Carlos Trejo. La mañana del 25 de noviembre, Tom Hurry, un vendedor de zapatos, circulaba por la ruta 62, cerca de la zona TNT, cuando pudo observar una figura grisácea que lo miraba a unos metros de su coche. El ser alzó sus alas y voló por encima de su capote. Tom Hurry declaró, visiblemente conmocionado, que el extraño ser volaba a una altura de 3 postes telefónicos. Imagínatelos. Ujú. Unos meses después, la Cruz Roja local que transportaba sangre fue perseguida por esta extraña criatura. Esa cosa voló sobre la unidad móvil. Primero notaron su presencia, luego miraron por la ventana y fuera lo que fuese, era enorme y llegaron a pensar que quería agarrarles. La tarde del 27 de noviembre, Connie Carpenter salía de la iglesia, circulaba en su auto para dirigirse a su casa. Cuando al pasar por el campo de golf cercano a Mason, vio una extraña figura con coloración grisácea, que parecía mirarla fijamente y manteniéndose inmóvil en un principio. Después la criatura alzó sus alas, las batió un par de veces y se dirigió al coche de Connie, sobrevolándola hasta desaparecer. Connie quedó aterrada. El 11 de enero de 1967, Mabel McDaniel, madre de Linda Scarberry, esto está interesante, testigo del primer avistamiento del Mothman, su mamá, Iván, viajaba también con su coche por las afueras de la ciudad, cuando divisó algo que en principio confundió con un avión, pero más tarde se dio cuenta de que volaba demasiado bajo. Tenía nuevamente un color gris y unas alas de una envergadura superior a 2 metros. Pero enorme. Claro, enorme, o sea, no podía Unos ser 2 una metros de grulla, un altura, 2 pichón. metros de ala, o sea, Y para que te digan, fue un pichón, güey, o sea, una garza. una garza. No. En invierno de 1966, las apariciones de la criatura del Mothman continuaron por todo Point Pleasant. Los testigos no solo se asustaban y quedaban descolocados, sino que también les afectó físicamente con extrañas quemaduras sobre la piel, generándoles también hinchazón en los ojos. No sé, eso está raro. Ujú. Kate Aiker, novio de Connie Carpenter, quien tenía 17 años, relata: lo primero que vi en Connie fueron sus ojos hinchados y agua que salía de ellos. Connie Carpenter, hasta la fecha, vive aterrada debido a la experiencia que tuve con el Mothman. Tan es así que evita toda clase de entrevistas, pues para ella es como revivir aquella experiencia. Aquella tarde, Connie volvía a casa desde el instituto a bordo de su auto, cuando vio algo fuera de lo normal en la carretera. Una extraña figura se encontraba a un lado de la pista. Connie se detuvo para mirar con mayor detalle. Fue en ese momento cuando la criatura extendió sus enormes alas, y fue cuando se abalanzó sobre ella. Ella narra lo siguiente: venía hacia mí, y lo único que veía era esos horribles ojos rojos. Aquella noche, Kate Aiker, novio de Connie, fue a visitarla a su casa. La madre de Connie se encontraba en la puerta cuando Kate llegó. Connie no quería salir de su habitación. Esos ojos, todo lo que dijo fue esos horribles ojos. El periodista John Keel intentaba averiguar el origen de estas extrañas apariciones y la relacionó con docenas de denuncias sobre ovnis en la zona. Doris D. Weiss fue una de las personas a las que John Keel entrevistó, y voy a citar: vivíamos en Madison Avenue, en Point Pleasant. Cada noche pasaban platillos voladores. A mí me daba mucho miedo. No teníamos idea de qué iban a hacer o qué intenciones tenían.
A la lista de testigos de extrañas luces se añade Bob Elliot, quien afirma ser testigo de luces sobrevolando cerca de los montes de Point Pleasant. Destacaban, según el testigo Bob, luces de color azul, verde, amarillo y rojas en forma circular y sin hacer ninguna clase de ruido. Dottie Campbell también fue testigo de un objeto en forma de cigarro sobrevolando las afueras de Point Pleasant. Las denuncias de avistamientos de extrañas luces en el cielo aumentaron y la prensa local ya se había hecho eco de la noticia. John Kent también fue testigo de estas extrañas luces durante su estancia en Point Pleasant. No podía explicar lo que ocurría en el pueblo y si estaba todo relacionado o por qué ocurría precisamente en Point Pleasant. Al día de hoy no se ha podido explicar lo que eran esas misteriosas luces. Durante varios días, grupos de investigadores rastrearon por toda la zona TNT, intentando encontrar a esta criatura, pero nadie sabía con seguridad qué es lo que chingados estaban buscando. Oye, pero también, por ejemplo, digo, bueno, no sé, todo lo que han sufrido, o sea, digo, en realidad no es un ser que directamente los atacara, ¿no? Ándale. O sea, no atacaba. No atacaba, pero pues, su presencia, no sé qué Sí, más. los ocasionaba Sí, es como que terror. con qué fin lo está haciendo, Sí, ¿no? ¿no? Porque justamente si no los mataba, entonces probablemente si era como que otra cosa. Claro, ¿no? Entonces, Porque dices, un animal, no mames, un animal si te ataca a morir, güey. Vale, No, madres. fíjate que algo interesante es que una de las teorías que manejan algunos de los investigadores es que, por ejemplo, en el caso de la Cruz Roja, que fue perseguida por este ser, llevaban un banco de sangre. Aquí hay algo curioso porque resulta, bueno, esto se dice que las mujeres que llegaron a ver al Mothman fue durante su periodo de menstruación. O sea, sí. No mames, güey, como que ¿qué ¿por pedo, qué, no? no? O sea, y todas coincidían en eso. Entonces dices, no sé si fue... pero ahora también, o sea, es interesante ese punto, pero seguimos en lo mismo, Ujú. no les hacían nada. Sí, o sea, no O sabemos. sea, No, nada más quería leer. No, que la Sí, supuestamente atacó a esta chica, entonces dices, no mames, güey, o sea, sí estaría así como que súper chingón que describiera tal cual lo que le hizo, ¿no? O sea, sí dices, si vivo aterrada, no quiero volver a vivir eso, pero pues, no No, mames, es güey, que- ¿qué pasó? Te vas a morir, güey. Y te das cuenta de algo interesante, o sea, que realmente tuvieron contacto muy cerca, a escasos metros, y no los atacó. ajá. pues Pero en sí el te caso, digo, en o el sea, primer caso de la pareja, la pregunta es, ¿por qué los persiguió? O sea, en el caso de la Cruz Roja pero también, nunca hizo nada. pero nunca hizo nada, o sea, ¿qué le llamaría la atención? Ahora, ¿qué relación tiene también con los supuestos avistamientos de ese tipo de cosas? Ahora Sí, se ¿no? enfocó más como en una familia, ¿no? Porque si supuestamente ya hasta la hija ya después lo vio y a la hija ya después la atacó y dices como que como, no sé qué pedo, algo está... Algo hay está pasando en Point Pleasant, ¿no? Sí. Estaba pasando. La comunidad seguía inquieta, temerosa de lo que la noche podría traerles. Llegó a tal magnitud que tenían a la Guardia Nacional buscando esta misteriosa criatura, al igual que la policía del estado, quienes patrullaban constantemente la zona por donde había sido visto el Mothman. Los pobladores formaron grupos de guardia nocturna, quienes salían por las noches con linternas, como si fueran en búsqueda de Frankenstein. Estos grupos estaban conformados por gente cabrona y sin miedo, porque la mayoría de los habitantes se quedaban enclaustrados por las noches con temor de salir a la tienda siquiera por un Twinkie. Pues sí, güey, ya no sabes ni por dónde te va a llegar, güey. No manches. Paniqueadísimos. Ante todos estos acontecimientos, y por si fuera poco, algo sumamente extraño, que no era el Mothman, comenzaría a acosar a los habitantes de Point Pleasant, pues habría otras fuerzas misteriosas circundando aquel pueblito. ¿Va? ¿Recuerdan la figura de los hombres de negro? No lo olviden. Alguien que por alguna razón no quería que se supiera todo esto y amenazaba a quien lo explicaba, unas misteriosas figuras vestidas de negro. Pero quienes los han visto narran lo siguiente. ¿Quiénes eran estos hombres de negro?, se preguntan, y por qué querían ocultar lo que ocurría en Point Pleasant. Se informó que personas desconocidas frecuentaban la pequeña ciudad de Point Pleasant, West Virginia, generalmente vestidas de la cabeza a los pies de negro, camisas blancas, corbatas negras y zapatos negros, que parecían ser perfectos en apariencia, pero completamente fuera de estilo para la época de 1966 y 67. Se dice que le hicieron preguntas a la gente sobre el Mothman y les dijeron que no hablaran sobre eso. No solo visitaron a la reportera Mary Hyde y le preguntaron sobre la criatura, sino que se dice que estas extrañas figuras también amenazaron a los testigos del Mothman, como Connie Carpenter, una amiga de Mary Hyde llamada Dottie.
Campbell habló sobre el tema de los hombres de negro en entrevistas. Ella dijo que junto con Mary estaban muy asustadas por ellos y que Hart le había mencionado que estos hombres extraños nunca parpadeaban. La testigo del Mothman, Linda Scarberry, dijo en una entrevista: estos hombres con trajes negros, sombreros negros y gafas de sol conducían autos negros, Cadillacs creo. Parecían seres humanos, pero su piel era algo transparente. Podías ver las venas en sus manos muy claramente. Sus dedos eran más largos que los de una persona normal. Papá les estrechó la mano y dijo que eran incómodos al darles la mano. Parecían no saber qué hacer o cómo estrechar las manos. Ella dijo: uno de los autos no siguió. Había 3 hombres en el auto. El auto fue tan lejos como para seguirnos a través del camino de un restaurante. Teníamos miedo de dar la vuelta y solo los miré por el espejo. El testigo del Mothman, Faye David Lepore, dijo: cuando ella y su hermano intentaron regresar al área TNT, unos días después de su avistamiento, 2 hombres no los dejaron entrar. Un hombre y una mujer que llevaban una cámara visitaron a los testigos del Mothman, Steve y Mary Mallet, que querían tomarles una foto. Los Mallet retiraron la matrícula del Volkswagen, pero la policía dijo a los investigadores que ese número de placa no existía. A principios de diciembre de 1966, los testigos del Mothman, Marcel Bennett y su pequeña hija Tina, conducían a las afueras de Point Pleasant, cuando un Ford Galaxy rojo comenzó a seguirlas. Al parecer, el conductor llevaba una peluca espesa. Redujo la velocidad para que el vehículo la pasara, pero en su lugar trató de sacarla de la carretera. Aceleró, pero el Ford corrió a su alrededor y se estacionó de lado en el estrecho camino de tierra, bloqueando su camino. Marcela advirtió a su hija que esperara mientras golpeaba el acelerador en el piso. El extraño en el Ford rojo se apartó apresuradamente y le permitió pasar. Nunca había visto al hombre antes y nunca lo volvió a ver. Una noche de enero de 1967, y este está interesante el dato que da con Mary Mallet, la reportera Mary High, quien murió poco después de los hechos, estaba trabajando hasta la tarde en su oficina frente al juzgado del condado, y un hombre desconocido entra a la puerta. Fue descrito como muy bajo, de unos 4-6 pies de altura, y tenía extraños ojos oscuros y profundos, cubiertos por anteojos con lentes gruesos. Llevaba zapatos extraños con suelas muy gruesas, que probablemente agregaban 1 pulgada o 2 a su altura. Tenía el pelo largo y negro, cortado como un cuenco, y hablaba con voz baja y peculiar. El hombre pidió dirección a Welch, Virginia Occidental, y siguió acercándose más y más mientras hablaban, con los ojos fijos en ella y la miraba casi hipnótica. Mary se alarmó por esta persona, así que trajo al gerente de circulación de periódicos a su oficina y hablaron con esta persona juntos. Ella dijo que en un momento de la discusión contestó el teléfono y notó que el hombre tomaba un bolígrafo de su escritorio. Lo miró con asombro como si nunca hubiese visto uno antes. Luego agarró el bolígrafo, se rió a carcajadas y salió corriendo del edificio. Está raro. El ojo, ¿no? Es que hoy ya justamente se desviaron del tema, ¿no? Y sí, ya te pueden pensar más. Dices, güey, no mames. Entonces, estos cabrones probablemente sean extraterrestres como tal. Dices, güey, de huevos, a lo mejor ellos experimentaron con algo, crearon algo y ya no saben dónde está. Ya estamos teorizando. Güey, no mames, o sea, justamente ya se empieza a hacer un pedo en tu cabeza. Conspiranoico, ¿no? Así. Exacto. Sí, es que esto es el punto. O sea, ¿qué interés tenían estos güeyes? Pues sí. Por precisamente estar en Point Pleasant, en ese mismo lugar, y preguntando por Pero el digo, o favor. sea, y si se les escapó algo, güey, dices, güey, no mames, o sea, están buscando así en dónde encontrarlo y justamente a lo mejor no sabían como tal lo que podría hacerle un ser humano. Así es de, bueno, está bien, vamos a ver, ya experimentamos con esto, pero sí como que sacarlo en otro hábitat, eso sí es súper diferente. Sí, ¿no? sí, claro. Pero, Tiene mucho sentido, la verdad. No, y es que esto está raro, neta. A las 8:15 de la mañana del 22 de febrero de 1967, otra testigo del Mothman, Connie Carpenter, caminaba hacia la escuela cuando un Buick negro de 1949 se detuvo junto a ella. El conductor abrió su puerta y le pidió direcciones. Otra vez piden direcciones, o sea, ya se dan cuenta que están pidiendo direcciones. Parecía un joven de unos 25 años, con el pelo negro, bien peinado y grueso y muy bronceado. No sé qué estaba pensando Connie, pero estaba muy bronceado. Ella prestó atención bastante, güey.
Cuando Connie se acercó al vehículo, el extraño de repente le ordenó que entrara y la agarró del brazo tratando de llevarla a su automóvil. Ella logró escapar y la manga de su blusa se rasgó en el proceso. Corrió de regreso a su casa y se encerró. Al día siguiente, una nota amenazadora se deslizó debajo de su puerta, diciendo: ten cuidado, chica, todavía puedo atraparte. Ella se encerró en sí misma, no quería quedarse sola, ni ir sola a ningún sitio, narra Ken Aker, esposo de Connie. El 5 de mayo de 1967, Mary Hyde vio el mismo hombre extraño que había visitado su oficina en enero en las calles de Point Pleasant. O sea, estaba en Nueva York, y el mismo güey que vio en Nueva York lo ve en Point Pleasant, ¿no? Dice, güey, qué pedo, ¿no? Y fíjate que algo chistoso, digo, independientemente de que te impacte tanto ver a una criatura desconocida, yo creo que yo también el miedo ahorita viéndola bien es a estos otros seres o a estas otras personas, no, o sea, que pedo. están a cada rato, no sabes en qué momento te van a caer y todavía te amenazan, pues quién no va a vivir aquí. Y justamente las que atacaron, ¿no? Porque dicen, Sí. güey, de huevos, o sea, ¿qué quieres saber de ellas? O sea, ya lo relataron, o sea, ¿qué Sí, quieres de sí, ellas? sí. Lo que Sí, pero yo creo que toda evidencia, ¿no? Claro, sí. Esta vez llevaba un uniforme de color beige, pero todavía llevaba los zapatos de suela gruesa. Pareció alarmado cuando la vio acercarse. Corrió hacia un gran automóvil negro que de repente llegó a la vuelta de la esquina. Subió y el vehículo despegó. 3 días después, el 8 de mayo de 1967, a las 11:30 p.m., Mary Hyde llegaba a su casa, después de una reunión cívica. Justo cuando estaba en su porche abriendo su puerta, un auto negro se detuvo frente a su casa y un hombre salió. Tomó una foto con un destello ciegamente brillante y se alejó mientras ella estaba brevemente desorientada. Recordemos que esta persona murió unos meses después de estos incidentes. No, y justamente dices de los hombres de negro, ¿no? Y en la pinche película Ah, sale de claro, que sí, te da ya, de... listo, no hay pedo, ya olvidaste El todo. neuralizador. Ajá. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Ojalá si fuera en la vida real. No, de hecho, Pero ese tema de los hombres de negro va a dar un podcast que ahí tenemos preparado. ándale. Está bien cabrón también. Sí. Dice, Kell perseguía a uno de estos personajes tras un intento de confrontarlos. John Kell, el periodista, los intentó perseguir. Tenía la policía local en muchos pueblos buscándolos. Cuando estaba en Virginia Occidental y Ohio, la gente llamaba a su hotel y les decía que un hombre de negro estaba allí. Él corría hacia el lugar, pero ya se habrían ido para cuando él llegaba. John Kell dijo que se informó que los hombres de negro conducían principalmente Cadillacs negros hasta que comenzó a hacer artículos sobre ellos. Esto está interesante porque una vez que comienza a publicar los artículos, cambian de un Cadillac a un Volkswagen. O sea, Sí, pues para no llamar la para no atención. llamar la Claro. atención, ¿no? O sea, qué No, y raro. justamente el güey bronceado, dices, güey, vamos a ver que todo esté normal, ¿no? También se presentan con características bien raras. O sea, Sí, ¿cómo güey. ¿cómo quiere Local, que uno? O sea, Imagínate, se güey, quede onda. no sé, le das la pluma y se queda viendo así. Güey, o sea, Y esto como, No ¿tiene inventes. pilas o qué? ¿No? ni un buen drogado o sea, algo así, o sea. Bueno, los autos que conducirían a menudo tenían placas de matrícula que nunca habían sido emitidas a nadie. Una misteriosa mujer rubia de unos 30 años con acento sureño visitó a personas en West Virginia y Ohio, a quienes Kell había entrevistado. Incluso visitó a aquellos que no había mencionado en forma impresa. Ella se presentó afirmando ser la secretaria de John Kell, obteniendo así la admisión instantánea. El portapapeles que llevaba contenía una forma complicada llena de preguntas personales sobre la salud de los testigos, los ingresos y el tipo de automóviles que poseían, En efecto sabían algo, y era de ellos el juguete, o sea. así como sus antecedentes familiares generales y algunas preguntas bastante sofisticadas sobre sus avistamientos de ovnis. John Kell no se enteró de esta mujer hasta meses después, cuando uno de sus amigos en Ohio le escribió y se lo mencionó. Una tarde de la primavera del 67, John Kell y una amiga caminaban por la calle 42 y la Tercera Avenida de Nueva York, cuando un extraño les tomó una foto deliberadamente y luego se dio la vuelta y salió corriendo. El hombre llevaba una chaqueta deportiva y pantalones ajustados. La pregunta aquí es, ¿quién no quiere que se hable del Mothman? La verdad es que hasta la fecha no se sabe. Algunos culparon al gobierno, pero este negó siempre haberse involucrado de esa manera con Pleasant. Entonces voy a decir, sí, güey, yo fui, güey. Yo desaparecí en La regué, 43. güey. O sea,
Mientras algunos decían que las apariciones eran producto de la imaginación de los testigos, las apariciones siguieron denunciándose. Everett Wedge, un respetado miembro de la comunidad, era uno de los 5 pilotos que se encontraban en la pista de aterrizaje cuando vieron lo que describieron como un pájaro oscuro enorme. Diría que era tan grande que podría habernos agarrado a los dos y llevarnos con él. Era tan grande que podría hacer eso. He visto muchas aves en mi vida, pero ninguna tan grande y lo vi de verdad. Palabras de Everett Wedge, respetable miembro de la comunidad. Eso también, o sea, si lo dice una sola persona y digo, es triste, ¿no? Pero a lo mejor de reputación dudosa dices, bueno, No, pero 1, 2, 3, 4, 5, ya un chingo de habitantes y todos con un... Oye, Ya ciertas ¿cómo quieres referencias decir dan, que todos sí. están no, locos? y aparte un piloto que está Sí, acostumbrado claro. Cosas a vivir en el raras. aire, ¿no? O sea, Sí. que te diga eso, pues ya también te Ajá. pones a pensar. Los reportes de desaparición de mascotas y mutilación de ganado únicamente sirvieron para aumentar aún más el pánico entre los pobladores. Pero a pesar de toda esta torta cubana paranormal, lo que sucedería después acrecentaría aún más la histeria colectiva, pues decenas de personas inocentes morirían. Es aquí donde viene... ¿sabes qué? Es aquí donde O sea, se pone dices- más cabrón. ¿Qué le hicieron los animales? O sea, y También justamente, van sobre el ganado ajá, o sea, sangre, porque pues, es lo que decía, o sea, Sí, y te los extraen el patrones- ano. O sea, el ano a las vacas se las extraen realmente, así. Entonces, es que realmente te preguntas, ¿qué pedo con esto? ¿Por qué ocurre en todo el mundo? ¿Qué intenciones o quiénes están detrás de esto? No se sabe, pero el misterio está... No, y 2 metros, Está ¿dónde la se va a ocultar una madre de esa? O sea, también hay que ver el territorio, cómo estaba ahí, si había como... No, y espérate que no vas a poder dormir hoy esta noche. Para que vayas perdiendo tu Como cuando me calma. tomé con el chavo, güey. Sí, me enseñó más cosas de terror del chavo y yo sí. Ya no lo llevo tiempo sin verlo. Digo, no, Chavo del lo Ocho. voy a abrir, voy a voltear a ver a la ventana y mando el queso. Dije, no, ya. En diciembre de 1967 se denunciaron más de 100 apariciones de la criatura, pues la gente no solo la veía, sino hasta llegaba a soñar con él. Los testigos se quejaban de tener pesadillas y oscuras premoniciones. Es aquí donde comienza uno de los mitos más grandes del Mothman, pues según en algunas culturas nativas norteamericanas, los Thunderbirds o aves de trueno, se cree en la tradición que este tipo de criaturas son ángeles de la muerte y se consideran profetas. En la mitología de los pueblos angloquinos, el pájaro de trueno controla el mundo superior, mientras que el inframundo es controlado por la pantera subacuática o Grey Cornet Serpent. Oye, también. Güey, suena como de los Thunderbirds. Pues así son. El pájaro de trueno arroja rayos a las criaturas submarinas y crea un trueno agitando sus alas. La versión Ojibwa del mito afirma que los pájaros del trueno fueron creados por Nanabozok con el propósito de luchar contra los espíritus subacuáticos. Los pájaros del trueno vivían en las 4 direcciones y llegaron con las otras aves en la primavera. En el otoño emigraron al sur después del final de la temporada más peligrosa de los espíritus submarinos. Ay, oye. Y eso es como que diferentes Sí, culturas, ya ¿no? como que... Un pinche pedo ahí bien raro, ¿no? Según la leyenda, si un ave de estas aparece en tu ventana, es que ya hubo pedo. Según la tradición cherokee, guerreros valientes protegían a las mujeres cuando el Thunderbird aparecía. Según la tradición, estas extrañas aves traen malos presagios a quien las logra ver. Pero Es que te digo, o sea, justamente se juntan ya las diferentes culturas, ¿no? Porque aquí en México dices, no mames, escucho un pinche tecolote Y es un gato es la negro. bruja, ¿no? pues Es la sí, bruja. alguien se va a morir. Entonces, Siempre como que culpando. Sí, hay o sea, una correlación con cada cosa. Dices, güey, no mames, o sea, si ves en los griegos ya es otro pedo. Sí, Y ya es pero otra- todo tiene que ver, ¿eh? O sea, todo acaba en eso. es que es Si como ves que la esto, si relación, escuchas ¿no? aquello, sí, o sea, lo que ves es la que todos paramos en lo mismo. Pero esto sin duda, perdón, pero esto sin duda pone aún más extraño, se pone aún más extraño, pues John Kent comenzó a recibir llamadas anónimas que él mismo no pudo entender. Esto está bien cabrón, ¿eh? Tales llamadas le prevenían de ciertas circunstancias que podrían ocurrir, pues aquellas llamadas tenían una frecuencia de 1950 y 2000 ciclos por segundo, cuando una frecuencia humana normal se encuentra entre los 1000 o 1200 ciclos por segundo. Tales llamadas tenían un misterioso origen.
La voz anónima que contactaba con John Keel tenía un sonido electrónico y por su carácter se sugiere que no es de origen humano. Pero el hecho que alimentó aún más la creencia del mensajero de la muerte fue lo que ocurrió en el puente Silver Bridge la tarde del 15 de diciembre de 1967. ¿Pero qué le decían? O sea, ¿qué cosas podían ocurrir? Es que lo que él apenas si lograba entender es que le advirtieron que no fuera a Point Pleasant en el mes de diciembre. Porque apenas si podía distinguir la voz que le podía hablar, o sea, que le estaba hablando en ese momento, que era una voz electrónica que no podía... Sí, es como si tuviera diferentes frecuencias. Ajá, ese pedo, ¿no? Bueno, Mary Hyde, esto está bien cabrón, bien cabrón. Mary Hyde, la periodista amiga de John Kane, tenía sueños muy extraños en donde veía regalos de Navidad en el agua. Tenía la sensación de que un gran desastre ocurriría pronto. Pero nadie se esperaba la tragedia que estaba por venir. Casi 13 meses después de la aparición de la criatura, John Keel relata que durante el mes de diciembre del 67, aquellas misteriosas llamadas anónimas le advertían a John Keel que no fuera a Point Pleasant durante el mes de diciembre. La calle principal de Point Pleasant conectaba con un puente colgante, el Silver Bridge, que cruzaba el río de Ohio, y mucha gente pasaba con frecuencia por ahí durante todo el día. A las 5:05 p.m. del día 15 de diciembre de 1967, el puente, que estaba lleno de autos con familias que venían de hacer las compras para Navidad, de pronto el puente comenzó a temblar y a tambalearse. Un fuerte crujido resonó en el puente para que posteriormente colapsara. Este suceso cobró la vida de 46 personas. Charlene Wood se encontraba en el puente en aquel momento. Cuando llegué al semáforo de Point Pleasant estaba en rojo. Cuando cambió me dirigí hacia el puente. Justo en ese momento el puente comenzó a temblar. Se inclinaba hacia arriba mientras me apartaba. Mi auto se detuvo en el borde del puente que se caía. Me bajé del auto y pude ver cómo el puente caía. La gente gritaba. Cayó como el efecto dominó. El Silver Bridge se había hundido. Fue una total catástrofe. El puente desapareció por completo en las aguas del río. El incidente es considerado como el peor accidente de un puente en la historia de los Estados Unidos. Las unidades de rescate pasaron días sacando autos y cuerpos del río. Lo que provocó la caída del puente no es lo que más nos preocupa en este momento. Lo que queremos ahora es recuperar los cuerpos, declaran las autoridades en aquel entonces. Unas semanas después, el Ministerio de Transportes realizó una investigación y culpó a un clavo de acero que estaba en mal estado, ya que el puente estaba constantemente sometido a soportar peso excesivo, pero para lo cual no estaba diseñado. Concluyeron que era un milagro que hubiese soportado tanto. Decían que el colapso del puente tenía algo que ver con las apariciones del Mothman, porque antes de que esto ocurriera teníamos el cóctel de creencias que hablaban de aves de trueno o mensajeros de la muerte. Esto solo incrementó la creencia popular de que el Mothman se aparece antes de que ocurran grandes tragedias. Y para poner la cereza en el pastel, recordemos que la periodista Mary Hyde había tenido un sueño muy extraño en el cual veía regalos de Navidad en el agua. Al igual que John Keel, quien también recibió extrañas llamadas advirtiéndole que no fuera a Point Pleasant durante el mes de diciembre. John Keel sabía que forzosamente debía pasar sobre el puente Silver Bridge en su trayecto a Point Pleasant. Ante esto, nos encontramos con un panorama donde se mezclan las creencias de las antiguas culturas norteamericanas con los hechos que son de carácter desconocido, pues la superstición comenzó a crecer en los pobladores de Point Pleasant, pues habían transcurrido 13 meses desde la primera aparición del Mothman y fue el clavo número 13 el que hizo que el puente se cayera. Varias personas aseguran haber visto al Mothman sobre el puente minutos antes de que este colapsara. Esto se lo reportaron al sheriff George Johnson y se publicó en el periódico. De hecho, hay una fotografía de una persona que logró captar el momento antes de que se cayera el puente y se ve una extraña criatura ahí como... Oye, pero ya es un desmadre, ¿no? Porque por un lado está la creencia, que uno podría decir que se aparece cuando va a ocurrir una desgracia. Por otro lado están los que te amenazan y te quieren secuestrar y te quieren llevar para que no hables de eso. Y por otra parte están los que te hablan y te dicen que no vayas para que no te pase nada. También es ¿de qué va todo esto? Loco, De que ¿no? dices, güey, no mames, o sea, tanta pinche gente, es como si fuera un puto sacrificio. Así como que para calmar todo el desmadre. Es como cuando llega algo, bueno, cuando no desconoces, dices, güey, no mames, y si sacrificamos a tal persona o a tanta gente, creo que con esto se va a calmar todas las aguas, ¿no? Entonces dices,
a ver, espérate, o sea, es como que muchas Sí, cosas, y es que hay tanto el mezclas. gobierno, ajá, Ahí empiezas... pues justamente si ya estás metiendo como que otras culturas, bueno, cultura desde años atrás, y dices, a ver, no mames, están solo aquí, pasa algo, se mueren tantas personas y que hacen ahí, según un monumento, y dices, güey, no mames, un pinche edificio justamente es como para tranquilizar esas pinches aguas. Entonces sí está como también el ser humano que dices, güey, no mames, ya mejor hay que pararle, no vamos a hablar de este pedo. Exacto. Si le damos el Sí, nos sacrificio, hacemos es así carpetazo. como que, no Ajá. hay pedo, güey. Y Todo está buscas, chingón. igual buscas Sí, porque digo, respetos. es ilógico la cuestión del puente, puesto que desde que lo estás construyendo, bueno, yo no sé de esas cuestiones, pero quiero pensar que por sentido común usas materiales y todo que resistan porque sabes cuál va a ser la función. Sabes que diario van a atravesar por ese puente miles de personas, a lo mejor autos pesados, no sé, como para que le pongas pinches clavos, que al rato se va a venir abajo. Y el 13, güey. O Y sea, ajá, y nada más para saciar tu güey. pinche Como sed. el 13, güey. Sí, exactamente. O sea, uno no quiere creer en eso, pero... Y ahora imagínate la gente en ese momento que ya estaba bien paniqueada, y luego ve esos datos. Pero pues sí, ya. Madre, no, ya mejor me voy de aquí. Mientras el pueblo lloraba a sus muertos, el frenesí por la criatura disminuyó, pues la atención se centró en recuperarse de las pérdidas, pues nadie quería hablar de ello en aquel momento. Querían olvidarlo y seguir con sus vidas y pretender que nunca había ocurrido lo que estábamos mencionando. Después del colapso del Silver Bridge, no se denunciaron más apariciones del Mothman, ni ovnis, ni extraños hombres vestidos de negro. Su repentina desaparición hizo creer que todo había tenido algo que ver con el desastre, pues había una exquisita mezcla de platillos voladores, un Mothman y al final un puente se cae. Algunos trataron de dar una explicación científica al fenómeno del Mothman. Los escépticos creen que se trató de una alucinación colectiva que había sido causada por la tragedia del puente, pero esto no explica los avistamientos pasados. Exacto. Un ornitólogo del pueblo de nombre Smith, de la Universidad de Virginia, decía que se trataba de un pájaro de verdad, una grulla, pero los testigos no estaban de acuerdo, incluso se sintieron ofendidos por dichas declaraciones. O sea, pues miéntame la madre. Sí, o sea, es que Esa es mi inteligencia. ese es el punto, oye. También por eso a veces uno en esos aspectos, no con toda la gente puedes hablar luego de ciertas cosas, ¿no? Porque aunque lo hayas a lo mejor experimentado, el simple hecho de que es algo que desconoces y que no te crean o que de una manera sutil te digan, ay, estás loco. No, y tratas de buscarle la lógica, güey. Claro. Es así de que, probablemente vi una pinche ave, Sí, ¿no? hasta tú Entonces, solito te te... empiezas a buscar y dices, Sí. vergas, ¿no? Ninguna No, pinche no ave, tiene güey. nada que ver. No, o sea, no. Más tarde se supo que la zona TNT en la que se producían las apariciones estaba terriblemente contaminada. Mucho de lo que se utilizó para la munición se había tirado a las charcas locales. En los 70, los científicos lo catalogaron como una zona de desastre ecológico. Hoy en día sigue siendo una de las prioridades del gobierno, sobre todo para EPA. Otros creen que se trata de un pájaro mutante, una extraña aberración producto de la contaminación de desechos tóxicos. Es lo mismo, nos siguen insultando. O sea, ¿cómo crees? Lo siento, me acuerdo de los dibujos. Sí, claro. Pues, No, pero o sea, es que lo mismo. Okay, sí estamos de acuerdo que todas esas cuestiones, los desastres que han ocurrido, que como las cuestiones nucleares sobre todo, sí te afectan, ¿no? Pero te producen cosas lógicas como el cáncer o como a lo mejor alguna malformación genética. No te vuelven un pinche pájaro, o sea, estaríamos hablando de un maldito cómic. Sí, güey, sí ya existiría Hulk. Ese es el punto, o sea, estaríamos hablando de una historia que en realidad es simplemente una ficción, o sea, algo que crearon y se acabó, Claro, sí. pero no. O sea, aquí Aquí en este tratamos caso de está- darle la credibilidad que merecen todas estas personas que aseguran haberlo visto. Así es. No, y siempre hay o sea, ¿por qué no? Porque tan solo lo del chupacabras, dices, bueno, aquí era para dispersar a la gente de que estaban tan centrados en lo de que pasaba en el gobierno, y dices, va, güey. Que de hecho Qué ahí, bueno. ahí lo que se usaron el fenómeno del chupacabra, porque ni siquiera se dio en México, empezó en Puerto Rico. Y lo tomaron como una noticia para despistar a la Y gente. tiene mucho sentido lo que ella dice. O sea, en ese momento crees, y la verdad es triste, pero pues uno sabe cómo es aquí el país, que siempre tratar de... Te distraigo con otra cosa. Aquí, por ejemplo, lo que pasó, ¿no? Se acabó la euforia por el hombre polilla, pero porque en ese momento pues había algo más importante, que era la pérdida de todos estos familiares. Pero dices, oye, en un pueblo que pues a lo mejor en esa época no estaba tan grande, evidentemente Sí, eso es lo que a lo sobre mejor todo ayuda, conservadores. la población muy conservadora, o sea, todo eso, entonces
¿Cómo dices, ay, te voy a distraer, te voy a inventar un güey pájaro? O sea, no. Y que incluso se dice, te voy a ¿Con qué invitar, finalidad, güey? te voy a inventar un güey pájaro. O sea, No, y es que aquí lo raro es que igual varios investigadores y testigos afirman que durante el colapso del puente vieron luces en otros lugares. como lo que hemos platicado, ¿te acuerdas? De que están en eventos que pues resultan para nosotros Sí, como ese día cuando trascendentales. estábamos con En la toma del señor presidente, claro. Un chingo De verdad, había cosas Sí, arriba del cielo. había cosas raras, neta, o sea, igual. No, y ese lo raro dice, no son globos porque los globos por el efecto del viento chocan. Y No manches, además, o sea, tan alto en algún punto lo dejas de Sí, ver. o sea, los aviones pasaban y los globos estaban todavía más arriba, lo que Y formaban como, o sea, suena muy loco y todo, pero sí formaban hasta como especies de, o sea, una figuras, formación ¿no? Sí, estaba bien. raro eso. Un pinche lobo agarra y se va como, pues el Pues sí, viento se lo da. lleva a la verga, ya. Sí, pero algo ya que está específicamente arriba, exactamente donde está toda esta multitud, donde está aconteciendo lo importante. Ahí están. exactamente. Están Sí, lo que dices, ¿no? Que puntos claves. O sea, Yo tuve una situación así, digo, no sé qué piensen, pero de verdad pude ver algo en el cielo que no digo, fue un platillo, nada, pero simplemente digo, no me lo puedo explicar, pero fue justamente en un 31 de diciembre. O sea, es algo que pues, para nosotros, yo estaba además en Veracruz, que pues es un lugar que tiende a conservar Tierra ciertas... mágica. Claro, que tiende a conservar ciertas tradiciones, y justamente ese día, o sea, ya faltaba que para las 10, 11 de la noche, y lo vi, y me acordé justamente de esa situación, dije, bueno, no cabe duda que sí están a lo mejor en determinadas, salvo que a lo mejor te vayas a una playa, algo donde no haya contaminación que te permita ver más, pero lejos de eso a la ciudad, pues cómo lo explicas, ¿no? O sea, Te vas a una montaña y ves claro. las estrellas de su máximo esplendor, ¿no? Ujú. No, porque las luces de la ciudad pues te opacan. La verdad, aquí dime que, o sea, es una maravilla si Sí. al rato sale una estrella, es... No, y algo aquí bien interesante, o bueno, algunos, como te mencionaba, investigadores, dicen que durante el colapso, durante esos días se vieron luces en zonas cercanas. Ujú. Y que esto, lo del puente del Silver Bridge, se dice que fue un distractor para que no pusieran atención en lo del moto. Pero también imagínate, O sea, lo colapsaron sí, supuestamente. pero te imaginas que hay que ser de veras como Lo personas de hicieron la con el calabaza World Trade Center. para que, no, oye, pero ¿cómo te atreves? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no? Oye, crea otra figura o invéntate una historia más chida que capte la atención de uno, pero ¿cómo te atreves a hacerlo de esa manera? Sí, Colapsando un justamente, puente? porque la humanidad se está... Tienes que sensibilizar a la humanidad, güey. Exacto. Dices, no mames, si le pongo que, no sé, la historia, ¿no? Muere el padre de familia cuando iba rumbo a su casa después del trabajo y dices, güey, no mames, me alteró Sí, más por ese desmadre claro. que por un pinche pájaro que está atacando a gente o que Sí, gente sí. Dice, a ver, Y aparte te das cuenta de la función de los medios, ¿no? Ahorita ya saca puro chisme, ¿no? Ay, que le contestó. Eso pero también, dices, vivir acosados, digo, qué Ajá. terrible. Hay que respetar, ¿no? Muchos dicen, es una figura pública y que se aguanta. Oye, no, Pero también, pero tampoco se vale. es abrir la mente, ¿no? O sea, investigar y ir más allá porque estamos limitados en información. Sí, a veces creemos que somos los únicos, ¿no? Y dices, cuando pasan otras cosas, dices, a ver, güey. O sea, digo, yo lo veo así como que gente pensante que sí cree que hay algo más. Y dices, güey, de huevos, sí creo. Sí, pero aquí tenemos en México el error de que en vez de buscar personas filósofos o gente que sabe como Pedro Amorós, Jiménez del Oso, todo eso, Germán de Argumosa, nos vamos con Carlos Trejo. Claro, no, es que lo que ves es eso. O sea, simplemente, ¿qué tendrá más rating? La novela del 13, la del 2, güey. O que- Cañitas, ¿no? O no, a lo mejor no es un programa del 11 o uno de, ya ves que ahora hay el canal de la UNAM, algo así, evidentemente algo que la Sí, neta el ¿no? pinche morbo siempre te va a poder. No, y aparte, Exacto. por ejemplo, dicen, es que yo no veo ovnis, pero yo también pregunto, ¿cuántas veces ves al día al cielo? Exactamente, ¿No? sí, la gente va como pinche caballo. Sí, entonces, no. sí, mucho No, menos. y es que justamente viene esta cuestión de que dices, güey, no mames, tú te dicen un pinche ovni, un extraterrestre, y dices, güey, de huevos, un pinche platillo volador. Sí. Ves al puto cielo y dices, a lo mejor te encuentras otro desmadre y dices, no, güey, no hay pedo, es un puto avión, y sigues caminando, ¿no? Ujú. Y dices, güey, no mames. Y cuando te das No te cuenta, eres esperaba. un pingüino, güey. Sí, no, pero o sea, siempre trato uno de lo más. Oye, por ejemplo, luego cuando dices, vi un ovni, tiene sentido, o sea, viste algo que no identificabas. Sí, porque un Y ovni todo el es eso. mundo
cree que luego ya se va y dice, ay, un bicho Extraterrestre. pequeño, así, o sea, Sí, dices, sí. oye, espérame, no, No, yo a dije ver. que vi algo que no te puedo decir qué es. Para la gente que nos escucha, un ovni es un objeto volador No no identificado. identificado. Puede ser terrestre o no Sí, terrestre. no un maldito cualquier platillo cosa. Sí, volador. justamente, güey, porque a pesar de que Un tengas papalote. las putas facilidades, güey, de ver o sea, qué significa eso, te prefieres ver como un puto platillo. Sí, claro. Sí, no mames, Ay, un güey. hombre de cantoya, Sí, güey. cayendo, o sea, sí, siempre nomás. O cuando sucede la desgracia, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Oye, no manches, no te puedes ir toda la vida Sí. culpando No, y hay que a la de tener- arriba o en lo que creas. Así Y de. también hay que tener cuidado uno en lo que ve, ¿no? Porque ves como los videos de Bill Mayer, que es de los primeros que se captaron de platillos voladores, y neta aparece en película del santo. Así lo ves y las hacen así. Se ve el video. ¿Cómo se llama, Sí, Chabelo? o sea, no manches. ¿Qué pasó? Claro, también eso, hay mucha noticia falsa. Y ese es el problema, como tú dices, uno no investiga, uno no busca lo que en realidad te va a dejar. ¿Mm? Siempre te vas con lo que te Es dijeron. fácil. Y sí, y a mí me vale madre si es verdad o no. Yo lo pongo, yo lo comparto, yo lo platico. Sí, Y así ese se güey tiene razón, sí, güey. y así se hace la pinche cadena de Pues desinformación. ese es un chisme, claro. Sí, Y ahora sí, fíjate que, regresando a lo del hombre polilla, es parte de ese sesgo que hay, porque dices, es increíble que algo así exista, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo va a existir? Pero tampoco existe la difusión de estos casos, ¿no? O sea, X. Aunque déjenme decirles que en América Latina los noticieros, a diferencia de los europeos, aquí en América Latina tomamos más en cuenta esos temas. Si hablamos de ovnis, como el incidente Tic Tac, que ocurrió apenas, que desclasificó la Fuerza Aérea Norteamericana, que ocurrió en 2004, ¿no? O sea, tenemos ese incidente que ya la prensa lo empieza a hablar, ¿no? O sea, sí es algo así como que te quedas pensando, ¿no? pero eso es lo bueno, o sea, que te ponga a pensar. Claro, sí, exacto. No que te quedes con lo que yo te estoy diciendo, vas a creer esto y se acabó. No, busca, también Claro, sí. investiga. Que o cada sea, quien saque su Sí, conclusión. exactamente. Sin que nadie les diga Sí. qué creer, que cada quien saque Pues sí, su porque justamente la gente debe saber que cada pinche cabeza es un mundo, Claro. güey, y que a lo mejor te puedo aportar y dices, ah, huevo, güey, ese puede que tenga razón, Sí. puede que no tenga, no hay pedo, yo Pero ignoro, puedes ir güey, y creando ya. tu criterio, Exacto. ¿no? Tu propia opinión. Entonces, Y es que ellos ya viven entre nosotros. pues sí, Pero, Pues sí. sí, no, o sea, nadie hace nada y nadie hace cualquiera nada. de nosotros podría ser uno ahorita. Claro. Pero solo los testigos, regresando así al tema del Mothman, hablando de todo el sesgo que hay en esas cuestiones de misterio, vamos a hablar en este caso sobre los testigos y la gente de Point Pleasant. Pues saben, pues ellos son los únicos que saben lo que realmente ocurrió, ¿va? La película Mothman, la última profecía del año 2002, protagonizada por Richard Gere y dirigida por Mark Bellington, la película es una adaptación del libro del mismo nombre de John King. Point Pleasant celebró su primer festival anual del Mothman en 2002 y en el 2003 se inauguró una estatua metálica de 12 metros de altura de la criatura, creada por el artista y escultor Bob Roach. El Museo y Centro de Investigación del Mothman fue inaugurado en el año 2005 y está dirigido por Jeffrey Wemsley. O sea, Sí, literalmente... güey, o sea, le sacaron fruto de ahí. Claro, pequeño Y se pueblito. viene. Y la gente termina No, y arreglando. de hecho, si ustedes tienen la oportunidad de ir a Point Pleasant, en Virginia, está el Museo del Mothman, hay No, pizzas con figuras del Mothman, galletas, camisas, todo. O sea, Es que es, Güey, aquí es de de... la señora de las Gente, por esculturas. favor, pónganse a pensar, ¿cómo el puto gobierno no quiere que te sensibilices en ese aspecto, güey? Para que no sigas indagando, que hay algo más. Dices, güey, sí, voy a darte este pinche pedo, güey, te diviertes, te olvidas de esto, lo crees de broma y ya no Sí, investigas. exacto. güey. Exacto. Sí, Eso es ya. como funciona. Y es que, date cuenta, los gringos hacen algo bien chistoso. En Roswell hicieron lo mismo. Tienen su museo Sí. comunitario de lo que ocurrió en el área 51, Ajá. la caída. Y ahorita tienes en Point Pleasant lo mismo. Y si te vas a Salem, es lo mismo. Entonces, Pedo, güey. comercializan. Donde quiera que esté el hombre Entonces, polilla. ahí Sí, tienes- güey, y a huevo, ya todo lo hacen de pinche parodia, güey. Y dices, no mames, güey, por algo lo sacan, güey. No, No es un festival, güey. ¿No? Vete disfrazado ¿Te de hombre imaginas- polilla. No ¿Te mames. imaginas a la señora que hace esculturas locales ahí haciendo su. A huevo, ya saqué para ti. Pero las apariciones del Mothman que iniciaron en Point Pleasant se extendieron alrededor del mundo, curiosamente justo antes de un gran desastre. En Inglaterra, entre 1976 y 1978,
Media docena de testigos, en su mayoría niños o adolescentes, afirmaron haber visto en la región de Cornwallis, Inglaterra, concretamente en las cercanías de la localidad de Magnum, una criatura prácticamente idéntica al Mothman, bueno, se interrumpieron los vecinos, que identificaron como un búho peludo de tamaño monstruoso y ojos oblicuos y rojos. Se da la circunstancia de que una de las apariciones del llamado hombre búho de Cornwallis coincidieron con el aumento de la actividad ovni en la zona, acumulándose los testigos de extrañas luces en la noche. Espérense. En Chernobyl, varios empleados de la planta nuclear afirmaron haber visto una extraña criatura sobrevolando el área. De acuerdo con el arqueólogo Robert Maswell, él escuchó todo tipo de leyendas relacionadas a un ser muy similar al Mothman. Los sobrevivientes de Chernóbil lo conocen como el ave negra de Chernóbil. De acuerdo a las leyendas que aún sobreviven, al menos 5 empleados de la planta nuclear de Chernóbil vieron a esta criatura, a la cual describieron como un ave enorme y deforme, la cual no tenía cabeza, además de tener grandes alas y parecía tener 2 grandes ojos rojos en el pecho. Que dices, no mames, ya se está distorsionando la puta historia. Ya se está yendo, ya brincó el charco, el pinche Mothman. Sí. No, y acuérdense que el primer avistamiento fue en Inglaterra, el del niño de 7 años, de John. Ajá. Bueno, sí. Una descripción extremadamente similar a la criatura de West Virginia. Estos empleados sufrieron además terrores nocturnos tras el avistamiento de este ser, al igual que hubo testigos que afirman haber visto a la criatura en Fukushima. En Chile, desde septiembre de 2013, el Mothman ha sido avistado por varias personas en forma separada en la ciudad de Santiago. El primero en dar su increíble testimonio fue Ignacio, un joven que se contactó con el programa Mañaneros de la Red. Él, junto a sus amigos, observó el 29 de septiembre del 2013, a eso de las 20:30 horas, a una enigmática criatura de 2 metros y de largas alas, sobrevolando el Parque Bustamante, en la céntrica comuna de La Providencia. En México, en marzo de 2009, en la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre, fue visto por un joven y varias personas de la localidad. Narró que fue perseguido durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad, describiendo estos hechos a su familia y las autoridades locales. Posteriormente lograron crear un robot retrato. El ingeniero Francisco Prieto Torres, residente de la Junta en Chihuahua, reportó la aparición de un humanoide alado. El humanoide fue descrito como una criatura de aproximadamente 2 metros de alto, con 2 pares de alas, siendo una de las alas más grandes que la otra. El rostro estaba cubierto de pelos y posee unos aterradores ojos rojos. Además de estos rasgos, la criatura tenía pequeños brazos, parecidos a los de un canguro. La persona que lo vio fue una estudiante de la Universidad Regional del Norte y dice que el humanoide lo percibió durante 15 minutos el día 6 de marzo antes del anochecer. Su aparición causó revuelo cuando casi un mes después en México estalló una epidemia de gripe A que causó la muerte de varias personas, el NH-N1 y todo eso, ¿se acuerdan? El día 12 de octubre de 2013 en Chihuahua, durante la tragedia del Aeroshow Monster Truck que cobró la vida de 9 personas, entre ellos 4 niños, 15 personas fueron testigos de a lo que uno de ellos llamó el demonio. Lo vieron volando sobre un árbol. En uno de los videos tomados por uno de los aficionados, segundos antes de que el conductor perdiese el control del vehículo, a lo lejos sobre la colina se puede observar una extraña criatura volando sobre un árbol. Los lugares donde principalmente se ha visto esta criatura son en la colonia Cuatro Milpas y Abraham González en Camargo, en las comunidades rurales de Corraleño y San Rafael en el municipio de La Cruz. También se ha visto en San Luis Potosí, Ciudad de México, Monterrey, en Durango, que es conocido como el demonio de Durango, Veracruz, en especial en la región de Orizaba, en la unidad de Cerritos, al igual que la planta de Pemex de Ciudad Mendoza y sobre los límites de Puebla y Veracruz, Maltrata, Esperanza, Amozoc y Aquiles Cerdá, donde es conocido como la gárgola. Bueno, espérense, porque resulta que en el año 2000, lo que fue en Ciudad Mendoza, Veracruz, hubo una explosión de los ductos de Pemex debido a una barrancada que cobró muchas vidas. O sea, qué curioso que es en la zona. Maldita sea. Y en Expori en Orizaba tuvieron que cambiar la localidad porque algunos testigos habían visto una figura y que dijeron que era el diablo.
incluso hasta los entrevistaron en la radio, se hizo un pinche show y se cambió la sede de Expori, que es Exposición de Orizaba, a lo que es a donde ahorita está actualmente ubicado, pero antes estaba en la unidad de Cerritos. Y actualmente la gente sigue viendo lo que ellos llaman la gárgola. Pero el avistamiento más reciente ocurrió en el lugar de origen, Point Pleasant, en 2016. Un cazador estadounidense que prefiere mantenerse en el anonimato logró ver a una misteriosa criatura saltando de un árbol al otro. ¿Se acuerdan de los testigos que veían que saltaban de un árbol al otro? La noche del 20 de noviembre de 2016. Sucedió mientras circulaba por la carretera del estado de Virginia Occidental, cerca de Point Pleasant. El cazador aseguró que aquel domingo se desplazaba a Point Pleasant por cuestiones de trabajo y no conocía la leyenda. Al avistar a aquella criatura, detuvo su vehículo. Vi, y cito, vi algo extraño saltando de un árbol a otro. Momentos después, y sin dudarlo, sacó su cámara y tomó una foto que difundió a través de los medios de comunicación, convirtiéndose en una de las mejores fotografías obtenidas de esta criatura hasta la fecha. La cadena de noticias WCHSTV ABC 8, así dice, relacionó de inmediato el incidente con el Mothman. Se puede apreciar en las imágenes que la misteriosa criatura parece tener una cabeza redonda, como si fuera un humanoide, con las dos alas dobladas y con piernas detrás de él colocadas en un ángulo extraño. Hasta la fecha nadie sabe, y ni creo que alguien llegue a saberlo, cuál es el origen de esta criatura, convirtiéndolo en uno de los críptidos más fascinantes del que se tenga registro. Y este fue el caso del pájaro cagatizo, o mejor conocido como el hombre polilla. Fíjate que quiero pensar que polilla, que sigo con la duda de por qué polilla, ya pone el pájaro gárgola. Es que según parece una polilla. Y además porque sí, ¿no? O sea, hay una especie de polilla que se enfoca a los árboles, ¿no? Que incluso se camuflajea en el tronco del árbol, ¿no? Entonces quiero pensar que todo eso deriva de ahí. Muy interesante. Desde donde inicia hasta donde viene nada. Exacto, o sea, ya dices, güey, no mames, estaba en Europa y de Europa se pasa a pinche América Latina. Sí, o sea, qué huevos. Sí. Ahora, aquí en México lo ponen con la gripe aviar, ¿no? Y dices, güey, a ver, espérate, no mames. Entonces, ¿qué está pasando en tu puto gobierno, güey? Para que saquen eso, porque si en Europa no se dio ese puto virus, güey, porque aquí sí. Entonces, así de algo está pasando, o a lo mejor ellos lo escucharon y dices, va, no hay pedo, lo traigo aquí y ya. Entonces, si viene la otra parte que dices, no mames, y si los otros culeros escucharon y dijeron, a lo mejor si hay otro allá y el otro personaje se vino para acá, entonces dices, sí, no, ya sabes si es verdad, si es mentira todo el pedo que están diciendo. Lo importante, ¿no? ¿Qué papel juega el gobierno antes de todo esto? Exacto. ¿Qué papel juegan los que no están aquí, a los que no conocemos? O más que nada, igual el gobierno ni siquiera tuvo idea de lo que... Pero por eso te digo, ese es el Mira, contenido. esta es la imagen que tomó el camionero, perdón, el cazador. Es que a eso viene, porque justamente... Ahí la vamos a subir también para que ustedes la puedan ver. Y la neta está... Porque no parece avión, güey. O sea... No, güey, lo ves y luego lo mames. dices, no. O sea, Yo no digo... ni es una puta pájaro polilla, parece, güey. O sea, yo lo que digo es un ángel, la verdad. O sea, está extraño, O sea, ¿no? E incluso el ángel de... también fue visto antes de la caída de las Torres Gemelas y fue fotografiado. Pues mira, desafortunadamente coincide con ciertos eventos para diferentes países, Estados Unidos, sí, en los que tuvo que ver alguna situación que, pues, mermara la vida de ciertas Pero personas, justamente, no sabes, o sea, si es el puto gobierno que sabe todo ese desmadre y que hace así como un ritual, te entrego a tanta pinche gente, güey, para que dejes de hacer tus desmanes, o realmente es así de, en esa parte donde hubo vieron avistamientos, pues va a pasar algo, y Claro. así como que dos No, cosas. y aparte algo bien raro son los sueños, lo cual algunos creen que este ser o esta criatura tiene como que alguna habilidad psíquica que te paraliza y ocasiona que tengas pesadillas con él, como que advirtiéndote algo. Sí. Entonces, algunos dicen que el Mothman no es tan malo como creen, sino que Sí. llega como a decirte... Por eso te digo, paramos en el punto en el que él nunca ocasionó un desmadre, que digas, a mí me atacó. Nada más me se paró mordió. ahí, lo vieron y... No, y nada más Eso se es acaba un con delito. al ganado, ¿no?
dices, ¿por qué a la pinche gente no la matas, güey? Sí, digo, O sea, se portó banda, la neta, llevarlos a las vacas. O sea, sí. No, o sea, realmente Pero sí está muy... está muy interesante la historia, de neta. o sea, si te hace pensar, ¿no? Porque hay muchas cosas. Dices, güey, no mames, justamente Gracias. no está el de, ok, y si hay algo más, o sea, pon tú es un puto demonio. De hecho, me Va, recuerda güey. la película de Jeepers Creepers, no sé si la han visto, ahí en casa, la de la noche, no, el demonio se llama. Sí. ¿Sí la has visto, no? Ah, Me recuerda o me hace alusión a algo parecido. Un Porque pedo justamente, así. pero sale cada cuantos años y Mm. dices, güey, no mames, ataca a cierta gente, porque no a toda, a otra nada más. Solo puro granjero, ¿no? Exacto, güey. Y justamente es así que hay que ver en dónde se vieron estos, o sea, dónde lo vieron. Dices, sí, ya vamos a sacaron ver una correlación, ¿no? Exacto. De Sí. los lugares, la gente, hombre, mujer, grande, Y chico. de hecho aquí en México no son los únicos avistamientos, ha habido más aún. O sea, de verdad es impresionante la cantidad de información que hay de los avistamientos que hay de esta criatura en México, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica. La pregunta que yo me hago es, ¿será lo mismo, la misma criatura o son varias? Yo creo que varias, ¿no? O sea, es como, pues, como todo, ¿no? Si es verdad o no. Va, por ejemplo, como las religiones, ¿no? Se supone que todas te llevan a un Dios, pero todos te lo dibujan de manera diferente. Y yo creo que lo mismo pasa con las leyendas, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y- Por alguna razón, a lo mejor aquí vino peludo, o no sé, ¿no? No, No, sí. y es que no sabes si ese güey que supuestamente lo vio, no, es una pinche noche, dijo, ah, huevo, vamos a ver qué encuentro, de video en video, se encontró este puto video, y dice, no mames, güey, a huevo, yo lo vi. Entonces le cuenta a su compa Sí. y su compa, no mames, ya está susceptible esa desmadre, dice, yo también lo vi, güey. Entonces ya se empieza Sí, esa ya historia una colectiva, histeria ¿no? colectiva. Pero también viene de otra parte de que, ¿y si sí lo vio de veras? Y si sí hay otra cosa más, entonces ya empieza a indagar más en el tema, Sí. y es otro Ve, pedo. y hay el caso aquí en México de unos trabajadores, un grupo de trabajadores que estaba en una ensambladora de autos, que no voy a decir su nombre. Dicen que estaban cenando cuando llegaron, bueno, cuando estaban cenando vieron que esta criatura entró por la puerta y todos bien despavoridos salieron y se hizo un cuello de botella en la puerta, de que querían salir, o sea, estaban desesperados. O sea, son varios avistamientos los que se han dado de este ser, no son comunes, pero sí son muy interesantes. O sea, ¿qué lo provoca? Su origen. Algunos creen que es una criatura interdimensional. O sea, en el caso más viajado, en la teoría más viajada señala que es una criatura que vino de otra dimensión y puede estarse cambiando. O sea, no se sabe. Esto da para que... Claro, pero ya en casa nos gustaría que si alguien de ustedes vio o conoce a alguien que haya sido testigo de esta criatura, nos escriban, porque pues el siguiente mes, en diciembre, voy a hacer una investigación especial referente al Mothman. Entonces me gustaría, sobre todo si son de la región de Veracruz, que me envíen sus comentarios para ver qué podemos hacer al respecto. Y bueno, pues este fue el podcast. Muchas Vamos un poquito gracias. tarde, tuvimos un problema con la computadora que explotó, pero ya quedó Ya se listo. solucionó. Y pues muchas gracias, recuerden suscribirse al canal, denle like, neta, suscríbanse para que sigamos haciendo este tipo de videos y síganos en las redes sociales, en Spotify como Misteria Podcast, en YouTube como Misteria Podcast, en Instagram, que es donde vamos a subir todas las imágenes, ahí también pueden encontrar nuestro contenido y pues síganos y ya saben que esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y buena vibra para todos y que pasen un excelente fin de semana. Yes. Saludos. Y ahora sí porque voy a miar, güey. No, yo primero. No manches. Y bueno, este fue el caso del hombre polilla, un caso bien raro, espero que les haya gustado. Es un caso donde se mezclan diversos factores y ahora sí que el misterio está servido sobre la mesa, repártanse el pastel y cada quien en su casa formule su propia conclusión o su teoría. También estaría chido que nos comentaran ahí en YouTube si alguien de ustedes o si ustedes conocen a alguien que tuvo algún encuentro con esta criatura aquí en México, coméntenlo y para que lo podamos extender un poquito más el tema. También si tienen algún caso que proponernos, escriban en los comentarios igual de YouTube y con gusto los tomaremos en cuenta. También quiero aprovechar para mandarle un saludote a Astrid y Sofía, dos niñitas que me regalaron esta paleta de Halloween.
A ella y a toda su familia les mando un saludote, un fuerte abrazo y muchas gracias por seguirnos, no se pierden los episodios. Y bueno, en esta ocasión tardamos un poquito en subirlo porque la computadora explotó y luego el Modman nos echó a perder ahí, pero ya quedó solucionado eso. Y bueno, sin más, me despido, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio.